Muy buenas tardes, estimados participantes. Vamos a hablar un poco sobre las emergencias toxicológicas. Este es un tema sumamente importante que en los últimos años ha venido, obviamente, dando gran relevancia dentro de lo que es el contexto de las emergencias de la atención prehospitalaria. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector de la salud en el Ecuador, está instaurando políticas y programas para tratar de, en alguna medida, prevenir lo que es las intoxicaciones eh, con diferentes sustancias, ya que en los últimos años se ha dado una alta incidencia de intoxicaciones masivas, especialmente por alcohol metílico. En base de eso, pues, lo que ha tratado el Ministerio es tratar de, como digo, implementar normas y políticas para tratar de regular de que estas situaciones o estas alteraciones orgánicas, muchas de ellas eh, autoinfligidas y en algunos casos accidentales también por efectos de trabajo, por efectos de otras situaciones, pues no afecten y no alteren el desenvolvimiento normal de cada una de las personas. Si bien es cierto, los órganos fosforados, los órganos clorados, son muchas de las sustancias más peligrosas cuando se presentan este tipo de intoxicaciones. Eso no prima también que hay otras sustancias, sobre todo de origen doméstico, como pueden ser los mismos alimentos que producen también intoxicaciones. Se han comprobado también a través de otras instancias de la Agencia de Salud Pública que han presentado pacientes con sintomatología clínica de intoxicación por fármaco también, ya que no todos los organismos reaccionan de la misma manera, pues y esto ha llevado a que los investigadores desarrollen vías clínicas para poder tratar de mejor manera cuando se presentan estos casos. Hay que considerar que claro, lamentablemente dentro de nuestro país todavía no existen eh, estudios, sí, grandes estudios, digamos así, que nos lleven a tener una situación, a que nos lleve a tener un estatus de cómo se encuentra o cómo se ha manifestado este tipo de situaciones en nuestro país. Pero sí cabe recalcar que en muchas universidades, muchas instituciones privadas sobre todo, se han dedicado a hacer investigaciones al respecto y se ha podido obtener algunos datos estadísticos para ver cómo se comportan estas intoxicaciones en nuestro país. No es de menos conocimiento que en los últimos años, como ya había dicho, hay intoxicaciones por alcohol metílico, sobre todo por la gran cantidad de alteración de licor, y ha habido alta incidencia de muertes en algunos hospitales de nuestro país y en algunas provincias. Entonces, por eso que hemos contemplado dentro de este programa, obviamente, la atención desde el punto de vista de atención prehospitalaria para poder brindar una ayuda oportuna y evitar que la incidencia de muertes sea más alta de lo que hace producido nuestro país. Si bien es cierto, en nuestro país, como les había dicho, no tenemos una incidencia, no tenemos un estudio de, al respecto de estas intoxicaciones agudas, pero vamos a retomar más o menos un estudio que se hizo aproximadamente en el año 2018, en el periodo del 2010 al 2018, el cual fue validado en el año anterior, nada más, en el 2022, donde se estudiaron las principales causas de intoxicaciones agudas en los adultos, sobre todo en los adultos, las salas de emergencias del Hospital Docente de Ambato. Hemos traído y hemos querido compartirles dentro de este curso de formación de intoxicaciones y manejo de intoxicaciones en atención hospitalaria, porque los datos que se arrojan aquí son prácticamente de estándar a nivel nacional y se ha tomado como referente esta información para poder elaborar eh, dichas guías en función de la incidencia que se ha encontrado durante este periodo de tiempo, que son aproximadamente 8 o 9 años,
de estudio en todos los pacientes que ingresaron a este hospital por intoxicaciones por diferentes causas. Es importantísimo eh, mantener estos estudios y obviamente tratar de que en lo posterior se continúe con esto a través de los órganos facultados, de los órganos colegiados, para tener información más al día y oportuna respecto de las intoxicaciones. Es importante mencionar que las intoxicaciones agudas son un problema de salud pública ya a nivel mundial. No estamos hablando solamente en el Ecuador. A nivel mundial, en algunos otros países se han presentado también altos índices de intoxicaciones, los cuales han producido y producen, de hecho, disfunciones y fallas multiorgánicas y que terminan siendo letales para las personas. La gran mayoría de pacientes que no reciben una atención oportuna dentro de los primeros niveles de atención y dentro de las primeras horas, generalmente tienen desenvolvimientos fatales, es decir, fallecen los pacientes sin que se pueda hacer absolutamente nada. Lamentablemente, dentro de los procesos de atención hospitalaria, lamentablemente digo porque si bien es cierto que tiene algunas limitaciones dentro del proceso de atención hospitalaria, donde va destinado más allá de hacer un buen vaciado gástrico, un buen lavado gástrico y en los casos que se amerite colocar el carbón activado que impide un poco la absorción del tóxico, no son mecanismos suficientes para poder tener un buen desenlace en los pacientes. Si bien es cierto, esto dentro de las primeras horas, de las primeras 2 horas, ayuda mucho a que el tóxico no se asimile en el paciente y no tenga un desenvolvimiento fatal. Pero de igual manera también hay muchos limitantes en el sentido de que no se cuenta con todos los antídotos o con todos los antagonistas dentro de una ambulancia, de un habitáculo sanitario, impidiendo un poco también el acceso oportuno a estos antídotos y tratar de en algún grado disminuir esta disfunción orgánica que termina siendo fatal para los pacientes. De todas maneras, eh, vamos a tratar de que ustedes como profesionales hospitalarios pues, tengan las herramientas efectivas, adecuadas para poder enfrentar este tipo de cosas dentro de las primeras horas, dentro de los primeros minutos, y tratar de que los niveles de tóxicos, los niveles letales, los niveles de envenenamiento, los niveles de toxicidad pues, disminuyan al mínimo a fin de que a mediano o corto plazo el paciente no pueda terminar un desenlace fatal. Tenemos una incidencia, como les había dicho, bastante grave en nuestro país, bastante grande. Los centros de diagnóstico clínico a nivel mundial determinan con más o menos 5 millones al año, ¿sí? de personas, estamos hablando de 5 millones de personas al año, eh, presentan alguna sintomatología de intoxicación por agentes agrotóxicos especialmente. No es muy cierto o es muy cierto que en muchos de los países, sobre todo no industrializados aún, existen grandes hectáreas, grandes dimensiones de terreno donde se dedica todavía a la agricultura. Y obviamente como parte, como productos que son indispensables para el cultivo de muchos alimentos, de muchas plantas, es necesario utilizar agroquímicos. Y obviamente esta composición de agroquímicos tiene niveles altos de toxicidad si es que las personas no utilizan los equipos de protección personal adecuados, que eso es muy común, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país especialmente. Y también, no solamente en nuestro país, ¿no? También se utilizan los países industrializados donde también hay alto cultivo de diferentes tipos de alimentos y las personas, la mano de obra que participa ahí, muchas de ellas extranjeras, no utiliza los productos de protección personal, los equipos de protección personal, causando este alto índice de incidencia de intoxicaciones por agrotóxicos en las personas. Aproximadamente estos 5 millones al año, se dice que el 99% de las personas que presentan esta sintomatología o que se han enfrentado a este tipo de intoxicaciones fallecen aproximadamente 900.000 individuos, ¿sí? Por presentar algún tipo de intoxicación. Entonces sí tenemos un alto índice de mortalidad bastante grande eh, en los países, obviamente los países en vías de desarrollo. Entonces, claro, aquí nótese la diferencia que en los países en vías de desarrollo la incidencia es casi del 100% de las muertes de todas las personas que son víctimas de la intoxicación. ¿Sí?
y contrarrestar o contraponiendo esta situación de las intoxicaciones en los países ya desarrollados. Obviamente tenemos una incidencia de 5 millones al año prácticamente, que si hacemos una comparación bastante hacia grosso modo, estaríamos hablando de que más o menos va por un porcentaje casi similar. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus estudios que ha hecho, hay una incidencia, una tasa de incidencia de que 35 por cada 100.000 habitantes sufren intoxicación por algún agente. Es una incidencia un poco alta, ¿sí? La comparación de otras situaciones, de otros eventos de riesgo que pudieran presentar las personas. Pero ya se ha hecho un estudio, se estudia aproximadamente en el año 2005 aproximadamente, que es el último año que se tiene datos que la Organización Mundial de la Salud realizó, con esta incidencia, una incidencia de 25 por cada 100.000 habitantes que podrían sufrir algún tipo de intoxicación, no solamente por agrotóxicos, ¿no? Sino por algún otro agente que pudiera causar sintomatología clínica por efecto de envenenamientos o intoxicaciones. De igual manera, dentro de este estudio también, o dentro de esta incidencia de 25 por cada 100.000 habitantes, determinó que el 17.8% o 17.8 habitantes por cada 100.000 personas corresponden a intoxicaciones ocupacionales. Es decir, del 25 por cada 100.000 habitantes que son intoxicaciones a nivel macro, a nivel general, por diferentes causas. De eso prácticamente la mitad corresponden a intoxicaciones de orden ocupacional, es decir, intoxicaciones que tienen que ver con la agricultura, intoxicaciones que tienen que ver con trabajos en laboratorios privados, en laboratorios públicos, de manejo de radiaciones, controladas me refiero, ¿no? A eso se refieren las intoxicaciones ocupacionales. Entonces estamos hablando de que tanto las intoxicaciones por accidentabilidad como las intoxicaciones autoinfligidas ocupan la mitad de la incidencia de la población a nivel mundial. Y la otra mitad corresponde a intoxicaciones de origen ocupacional o por el trabajo o por las diferentes actividades a las cuales se dedican las personas. Llevando esto a qué? A una simple conclusión de que las personas se dedican a labores ocupacionales manejando algún tipo de reactivo, algún tipo de tóxico, algún tipo de veneno, no está cumpliendo con las normas de seguridad, no está utilizando ese tipo de protección personal, teniendo esta incidencia alta de intoxicación a nivel planetario. Sumamente importante, y esto es lo que se pretende, si no cambiar al menos, por lo menos tener una idea global y generalizada de qué es lo que se debería trabajar o en qué aspectos hacerlo. A nivel mundial, tenemos algunos países industrializados, algunos referentes. En España, aproximadamente en España, tenemos el 80% de intoxicación de adultos que recibe atención médica directamente en los servicios de emergencia. Ventajosamente, en estos países industrializados existen centros toxicológicos, como ya veremos también posteriormente aquí nosotros, en nuestro país, que es más o menos unos 10 años también tenemos un centro toxicológico, pero sí en esos países industrializados tenemos centros de atención toxicológica específicos para determinar y tratar este tipo de afecciones que se presentan en las personas. Y es así que tenemos una tasa de ayuda muy alta, el 80%, 80%, 80 de cada 100 pacientes que presentan algún tipo de intoxicación sí reciben atención integral, atención en los servicios de emergencia. Esto incluye primero, segundo y tercer nivel, inclusive en muchos casos, en algunos otros servicios del cuarto nivel también. Entonces, tenemos un acceso de la población muy bueno en los países industrializados. En los Estados Unidos, los pacientes aproximadamente entre 15 y 30 años constituyen el grupo más grande de comparación con el número total de intoxicaciones. Es decir, el rango de edad en los Estados Unidos va entre los 15 y los 30 años, que son las personas que más incidencia tienen en presentar o en participar de una intoxicación, sea individual, sea masivo, por cualquier tipo de tóxicos. También se determinó que el alcohol y los gases son las causas principales de muerte por intoxicación. No está eh, escondido. Está visto también que en nuestro país el alcohol, sobre todo el alcohol industrial, es una de las causas de intoxicación que causa la muerte en nuestro país. Hace muchos meses atrás nomás se presentó unos casos de intoxicación masivas aquí en la provincia de Imbabura.
provincia de Pichincha también, en algunas provincias de la costa por adulteración del alcohol. Y eso causó, pues obviamente, algunas muertes, algunos decesos por intoxicación por eso. Adicionalmente, los gases también, especialmente el monóxido y el dióxido de carbono, son dos de los gases que, domésticos de alguna manera, productos de la combustión de calefones, de automóviles, de algunos otros equipos que generan dentro de su combustión como desecho el dióxido y el monóxido de carbono, y a las cuales un gran porcentaje de la población entre esta edad, entre este tipo de edad, son expuestos, y si no hay una atención oportuna, pues muchos de ellos no acceden a la, a la atención de salud por presentar síntomas leves y por no darle la importancia del caso. Se constituyeron a corto plazo en personas que han fallecido por efecto de estos gases. Algunos otros también, claro, obviamente, algunos otros gases también controlados, digámoslo así, que son toxicología laboral, que estábamos hablando en un principio, y que lo que hace es que muchos de los gases que se desprenden en los laboratorios químicos, biológicos, y también ese desprendimiento de gases producto de la combinación de sustancias, producto de la generación de sustancias nuevas y la inhalación directa sin el equipo de protección personal también ha causado muertes, sí, en personas, sobre todo en estos rangos de edad. Y también hay un buen grupo a nivel mundial de intoxicaciones suicidas, es decir, autoinfligidas, que prácticamente es, a nivel mundial es uno de los grupos más grandes que existen. Si bien es cierto, muchas de las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones psicológicas de las personas hacen que busquen algún tipo de alternativa, y entre ellas el contacto con venenos, el contacto con tóxicos para intentar cortarse la vida. Y eso hace, obviamente, eh, que esta incidencia sea mayor, que los altos números de personas suicidas agranden este grupo de intoxicados por autoinfracción. Sí, los intentos autolíticos no es, en nuestro país también es un alto índice, sobre todo en temporadas de Navidad, en temporadas de Año Nuevo, en temporadas de febrero, justamente cuando hay estas fiestas locales, nacionales, mundiales, que hace que la gente tienda a deprimirse un poco por la situación económica, y esto lleve pues a intentar autoinfligirse, sobre todo con sustancias de temporada, digamos así, pólvora, bolillos, voladores, etcétera, órganos fosforados, que es lo que más comúnmente existe para tratar de quitarse la vida. Entonces no es aislado lo que pasa aquí en nuestro país, más bien a nivel mundial siguen siendo estas las primeras causas: el alcohol, los gases, eh, los órganos fosforados. Y esto es lo que hay que tratar de entender un poco este contexto a nivel mundial para poder asentar en nuestro país, en nuestra realidad, buscar alternativas de mejoramiento, de evitar esto. Y también, si es que ya se presentan obviamente estos casos, tratar de dar la ayuda en las primeras horas para evitar que el desenlace sea fatal. En Colombia, un país ya un poco más cercano al nuestro, entre el año 2011 y 2012 aproximadamente, los plaguicidas fueron la causa principal de intoxicaciones. Sí, esto es intoxicación ocupacional, que tiene que ver mucho con la labor agrícola. Si bien es cierto, también Colombia también es uno de los países agrícolas por los cultivos de café. Y esto hace que obviamente los grupos de exposición sean también altos. Es decir, que en el 2011 y 2012 fueron aproximadamente entre 9.000 y 10.000 personas que pudieron tener algún tipo de sintomatología de este tipo. Obviamente, también conjugados con otras sustancias, ¿no? De este porcentaje total, el 38,97% de con plaguicidas, órganos fosforados, carbamatos, tireoides, que son otras sustancias también, que no necesariamente tienen que ver con la agricultura, que obviamente le tuvieron contacto con las personas y presentaron algún tipo de sintomatología clínica, y muchos de ellos eh, condujeron a la muerte de los pacientes. Raticidas, pesticidas, con un 31, 35,51%, que es un índice bastante alto, que llevaron a presentarse casos en Colombia
en este lapso de tiempo entre el 2011 y el 2012 aproximadamente, para presentar un índice de intoxicaciones en este país. Estos datos estadísticos son más o menos similares a la par de lo que tenemos aquí en nuestro país. Ya en el Ecuador, asentando un poquito más en el Ecuador, nosotros encontramos que las intoxicaciones son una de las 10 primeras causas de consulta en los servicios de emergencia. Eso hay que ser claro. Ya, dentro de las 10 primeras causas de consulta de emergencia, que son la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades coronarias, dentro de las 10 primeras están también las intoxicaciones por cualquier sustancia, alcohol, gases, órganos fosforados, etcétera, etcétera. Solo en el periodo del 2015 al 2020, imagínense, los plaguicidas, los plaguicidas y los inhibidores de la colinesterasa fueron los agentes tóxicos que más afectaron a las personas. Es decir, claro, aquí también hay que considerar, ¿no?, que están involucrados tanto las circunstancias intencionales como no intencionales, occidentales, ¿no? Estamos hablando en términos generales, pero sí estamos hablando en un periodo de 8 años, de 10 años, de 5 años, perdón, que nosotros tenemos que el contacto con los plaguicidas, haya sido accidental o intencional, fue la mayoría, casi la mayoría de casos que se notificaron por intoxicación. ¿Sí? Y aquí ya veremos posiblemente cuánta población de esta fue casos intencionales, ¿no? El gráfico que ustedes pueden verificar aquí, tenemos que aproximadamente intencional el 63%, es decir, eh, hay algún tipo de trastorno, hay algún tipo de descomposición social que está influyendo directamente en las personas y que está llevando a que exista esta intoxicación intencional, especialmente con plaguicidas, que son obviamente de venta libre, son muy fáciles de acceder. Sí, las personas pueden fácilmente comprar estos plaguicidas o inhibidores de la colinesterasa en las tiendas agrícolas, en las tiendas avícolas, en las tiendas veterinarias, donde tranquilamente le pueden dispensar sin necesidad de un documento habilitante para poder hacer su funcionamiento. Entonces, como son de fácil acceso, ya hay estos problemas sociales, psicosociales que se presentan en las personas, obviamente el índice va a incrementarse más. Tenemos un 35% apenas que son accidentales. Háblese por no utilización del equipo de protección personal, porque el equipo estuvo en malas condiciones, porque se sobreexpuso, etcétera, que son situaciones accidentales. Pero sí tenemos también una reacción, un porcentaje un tanto alto. Y el 0.1% al 2% aproximadamente que ha presentado algún tipo de reacciones adversas. Muchos de las personas también hay que considerar que la fisiología, la anatomía de las personas sí es diferente en todos y cada una de ellas, también dependerá mucho de la edad, de las enfermedades coexistentes, etcétera, que hace que se presenten diferentes reacciones. Muchos de ellos presentan reacciones de orden moderado, otros de orden un poco más complejo, más exacerbado, muchos de ellos sintomatología leve, pero obviamente sí van a presentar reacciones y obviamente habrá que tratarlos en función de la sintomatología clínica que se presenta si es que no se tiene el antídoto respectivo. El CIBE-Alerta es un sistema privado de alerta sobre intoxicaciones. En el 2020 notificó que aproximadamente 1.876, alrededor de unos 2.000 casos de efectos tóxicos fueron por plaguicidas, sí, plaguicidas, herbicidas y fungicidas. Sí, un porcentaje aproximadamente eh, equitativo, ¿no? De esos 1.876 casos, 216 por plaguicidas, 102 por intoxicaciones por herbicidas y fungicidas. Estamos hablando de más o menos un 40, un 30% del total de las intoxicaciones que se presentaron en este año, en el 2020. ¿Sí? Seguimos considerando y seguimos dándonos cuenta de que los herbicidas, los plaguicidas, los fungicidas siguen siendo una de las sustancias, obviamente, más fáciles de acceso y con las que las personas pueden tener mayor contacto y presentar tipos de intoxicaciones. En el 2021, ya un año después, se reportaron que las intoxicaciones por plaguicidas seguidas por mordeduras de serpientes, picaduras de escorpiones o alacranes e intoxicaciones de alcohol metílico, fueron ya sumándose
a esta sintomatología o este contacto con tóxicos y a la incidencia de personas intoxicadas. Entonces ya se sigue manteniendo en el 2021 nuevamente las intoxicaciones por plaguicidas, pero ya se incrementaron otras sustancias como son las mordeduras de serpientes, a los tóxicos de las serpientes venenosas, de las picaduras de escorpiones, de alacranes, de los sitios donde hay este tipo de fauna. Y las intoxicaciones por alcohol metílico, que es conocida por todos en nuestro país. En los últimos años se han estado presentando una gran cantidad de pacientes intoxicados por alcohol metílico por la adulteración del alcohol. Entonces, sí han ido incrementándose, no han ido disminuyendo los casos, más bien han ido incrementándose y lo que han ido aumentando es ya los diferentes tóxicos a los que las personas tienen acceso. Ya no solo los plaguicidas, los fungicidas, hoy por hoy el alcohol metílico, el alcohol industrial puede ser consumido, puede ser encontrado, comprado, adquirido muy fácilmente, no hay restricciones en nuestro país en ningún sitio. Entonces, esa fácil accesibilidad a este tipo de sustancias hace que, sobre todo, las intoxicaciones de orden intencional incrementen. Y claro, también las mordeduras de serpientes o las mordeduras de animales que eyaculan su veneno en las zonas endémicas, ¿no? A veces las zonas calientes, eh, donde hay serpientes venenosas y escorpiones. Eh, obviamente por no cuidado, por algunas situaciones que pudieran afectar a esta fauna, las personas se ven involucradas en picaduras y presentan síndromes toxicológicos eh, graves en muchos de los casos que han conducido a la muerte. Esto ya en el 2021. De todas maneras, con todo este contexto a nivel de lo que es eh, los países industrializados, nuestro país vecino Colombia, el Ecuador como tal, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, ya comenzó a establecer métodos eficientes para recolección de datos, para poder obtener más información en algunas zonas en donde esta incidencia de síndromes toxicológicos se están presentando e investigar cuáles son las causas, ¿no? Si bien es cierto que en el Ecuador todavía algunos datos se desconoce la magnitud del problema, porque hay que considerar también la otra parte. Muchos de los casos de intoxicaciones leves que se producen en las personas no son reportadas ni tampoco son atendidas en las casas de salud. Es decir, siempre va a haber un margen de error de los datos que se obtienen. No hay estudios todavía concretos, no hay estudios a largo plazo en nuestro país con datos un poco más reales del nivel de la incidencia de intoxicación en nuestro país, pero es por estas razones, ¿no? Porque primero no se ha dado una investigación como tal, que son apenas 10 años de que Ciertox, un poquito más tal vez, de que Ciertox está haciéndose cargo de este proceso de la recopilación de información, de los datos, de la atención, pero muchos años atrás todavía no existía este proceso. Es decir, hay un vacío de datos, de información, que se desconoce verdaderamente cuáles son las verdaderas causas, cuál es la incidencia general, real de nuestro país. Entonces, claro, la EPS lo que está tratando es justamente de estos vacíos estadísticos, tratar de llenar, de buscar la información para tener información más fidedigna, más real, y en función de eso, tratar de actuar y de tener estrategias y mecanismos para poder contrarrestar este fenómeno un poco más complejo. De esa manera, lo que está haciendo es tratar de hacer estudios a nivel de la región central de nuestro país, sobre todo, y proponer investigar agentes tóxicos, tener características demográficas de los pacientes atendidos, de las salas de urgencias especialmente, y que tengan ya diagnósticos de intoxicación aguda. Eso es lo que se interesa. Entonces, claro, la información debe ser viabilizada, canalizada, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, que es a través de sus organismos pertinentes, CETOX en este caso, para poder recopilar esa información, obviamente, de la población que asiste, de la población que necesita la atención. Intoxicaciones agudas leves, insisto, muchas de ellas no son reportadas, no, las personas involucradas en esto no van hacia las casas de salud y esos datos se desaparecen prácticamente. Y ahí es donde la atención prehospitalaria también juega un papel importante, porque claro, se hace atenciones in situ, se hace atenciones en el domicilio, en los sitios donde hay casos de intoxicaciones agudas de origen leve, muy posiblemente, ¿sí? Y esa información ya queda compilada dentro del sistema de atención prehospitalaria y es reportada
obviamente adecuadamente al sistema general y ya ser parte de las estadísticas y estamos alimentando la estadística para tener información un poco más real de lo que está pasando en nuestro país. Eso es sumamente importante. Este estudio que se hizo, es un estudio observacional, descriptivo, longitudinal, que incluyó una población de estudios de más o menos 365 estudios clínicas, de los pacientes que se atendieron en el Hospital General Docente de Ambato, en un periodo del 2010 al 2018. Es un periodo bastante grande, de 18 años aproximadamente, perdón, de 8 años. Sí, en donde se hizo, claro, obviamente el muestreo, no están todos, sino se hizo un muestreo. Y se obtuvo 355 historias clínicas. No se tomaron aquí en cuenta los mayores de 18 años de edad. Perdón, se tomaron en cuenta mayores de 18 años de edad con intoxicaciones de cualquier origen, sean autoinfligidas o sean accidentales. ¿Sí? Y, y los criterios de exclusión se hicieron menores de 18 años con intoxicaciones agudas por mordeduras o picaduras. Se lo hizo de esta manera para tener un margen de muestras, de muestreo un poco más conciso y poder obtener unos datos un poquito reales, un poquito más reales, me refiero, no es que sean datos reales, un poco datos más fidedignos de qué es lo que está pasando en esta población, especialmente con intoxicaciones autoinfligidas, que es a nivel mundial un índice bastante alto. Entonces, los datos que hablábamos, es un índice de 63% a nivel de la población mundial, de los 5 millones de personas que sufren intoxicación, el 63% es sumamente alto. Entonces, obviamente, se tomó ese criterio como uno de los criterios de inclusión para determinar en nuestro país cuáles son las causas especialmente de intoxicaciones autoinfligidas. De esos resultados, de esos 305 pacientes, de ese resultado que se hizo, aproximadamente el 41.97%, el 41.9%, que son alrededor de 149 pacientes, fueron mujeres y el 58% hombres, con una media de aproximadamente entre 42 años aproximadamente, ¿sí? Más o menos 7, estamos hablando de más o menos entre 35 y 49 años aproximadamente, que es el grupo etario predominante. Entonces, en ese rango de edad, entre 35 y 49 años de edad, ¿sí? Fue el rango en donde más intoxicaciones autoinfligidas se produjeron en este periodo de tiempo, que son 8 años, del 2000 al 2018. Considerando también que el mayor número de lesiones o de personas intoxicadas fueron de sexo femenino, que fueron mujeres prácticamente, las personas que más se presentaron, fue el índice más alto de personas que se presentaron con intoxicaciones. Igualmente, en ese mismo grupo de, de edad del que se estuvo trabajando, se determinaron que los inhibidores de la colinesterasa, los fosforados, etcétera, plaguicidas, pesquicidas, tuvieron uno de los altos índices de presencia de intoxicados. Seguimos corroborando lo que está pasando a nivel mundial, que siguen siendo los inhibidores de la colinesterasa, los plaguicidas, los fungicidas, los pesticidas, los que producen mayor número de intoxicaciones en nuestro país, ¿sí? Llevando el estándar a nivel mundial. Estamos hablando de un 37.7%, un 37% de pacientes que fueron atendidos en esta sala de emergencias de este hospital, y que la mayoría, ¿sí? La mayoría de pacientes fueron por estos tóxicos. Y claro, tiene mucha razón, estamos en un país en donde la gran mayoría, sobre todo en el centro del país, se dedica a la agricultura, utiliza este tipo de tóxicos, plaguicidas, pesquicidas, fungicidas, etcétera, que son de fácil acceso, como les había dicho. Entonces, al tener fácil acceso a las personas, al ser de libre distribución, al no tener restricciones, si una persona quiere autoinfligirse, lo más fácil es utilizar estos elementos que le van a causar daño, obviamente, y que no tienen restricción para poder comprar, y las estadísticas lo comprueban. El alcohol con un 20.5%. Parece que en nuestro país se han estado dando casos masivos de intoxicación por adulteración del alcohol. Y aquí están las muestras. El 20.5% de todos los pacientes atendidos en sala de emergencias han sido también por intoxicaciones por alcohol, ¿sí? Por alcohol metílico, por alcohol industrial.
Sí, por adulteración del alcohol etílico, que es un alto consumo también en nuestro país. Entonces, al ser también otro producto de fácil acceso, de libre comercio, de no restricción, también es muy apetecido por las personas que en algún grado quieren cambiar su vida. Luego siguen los medicamentos con un 17% aproximadamente, más los medicamentos de venta libre, ¿no? Y usted puede conseguir en la farmacia sin receta médica, sin restricciones también, han sido y están involucrados dentro de las intoxicaciones de origen eh, leve, especialmente con sintomatología clínica leve, sin menospreciar obviamente a los medicamentos también de uso restrictivo, que obviamente son los pacientes que tienen acceso a ellos por la receta médica, por las patologías de base que presentan, y eso involucra que tienen grandes cantidades o cantidades lo suficientes en su domicilio recetadas por sus patologías, y que por algún tipo de trastorno llegan a ingerir cantidades abundantes y producen síndromes toxicológicos de origen leve a moderado. Los cáusticos, hables el cloro, sí, especialmente el cloro. El órgano clorado es uno de las sustancias también de fácil acceso, de origen doméstico. Las amas de casa lo tienen, cualquier persona en su domicilio tiene cloro. Y también es utilizado como un líquido, como una sustancia para eh, pues, servirse, para tomarla, y que causa, obviamente, sintomatología de moderada a grave, dependiendo del volumen y la cantidad de tóxicos que ingieren. El monóxido de carbono, los gases, ya dentro de los gases, también son sustancias que involucran estos toxíndromes, y que son dentro de las 5 causas, 6 causas que se determinaron que los pacientes recibían asistencia médica. Especialmente el monóxido de carbono de origen doméstico, donde los calefones cuando están mal ubicados, y en las zonas industriales, donde las personas o los trabajadores están expuestos a este gas producto de la combustión, por no uso de equipos de protección personal o por uso inadecuado de equipos de protección personal, o el simple hecho de trabajar en espacios confinados donde incrementa el monóxido de carbono, lo que es el CO2, y disminuye la cantidad de oxígeno en el ambiente que se va a trabajar. Y los hidrocarburos, gasolinas, diésels, etcétera, que también son y han sido parte de esta estadística, con un porcentaje mínimo, 1.9 de 1 a 2%, que se producen por hidrocarburos, por contacto con gasolina, con tiñe, con diésel, etcétera. Y un 6.7% por algunas otras causas, no necesariamente detalladas mínimamente, sino otras causas, como por ejemplo la lejía, las picaduras de animales, el contacto con alimentos, de hongos venenosos, plantas, etcétera, etcétera, que también producen estos síntomas toxicológicos. Entonces, esto no está alejado de la realidad, ni tampoco alejado de lo que se produce a nivel mundial. Somos prácticamente, el estándar es el mismo, siempre los inhibidores de la colinesterasa serán el, el, el tóxico que más incidencia de personas produce, que más incidencia de sintomatología toxicológica produce por el fácil acceso. Insisto, por la facilidad que se tiene para poder adquirirlos sin ninguna restricción. Entonces, en este contexto es donde nosotros como atención prehospitalaria debemos trabajar y debemos prepararnos un poco más, porque obviamente cada agente tóxico produce determinada sintomatología, produce signos y síntomas diferentes, produce diferentes reacciones en el organismo, y hay que atacar este tipo de reacciones con los antídotos si tenemos, con los antagonistas si tenemos, o trabajar en función de la sintomatología clínica que se presenta. Ventajosamente para muchos de ellos sí tenemos antídotos y hay que trabajar los protocolos tales y como son. Para otros, lamentablemente, todavía no existen los antídotos respectivos y hay que trabajar con el paciente en función del tratamiento general que se hace y tratar de contrarrestar los efectos del tóxico, más allá de trabajar con los síntomas distintos que se vaya presentando. Y ahí está la responsabilidad, ahí está el trabajo que tiene que hacer el profesional de atención prehospitalaria, de conocer estos tóxicos, de saber qué es lo que producen cada uno de los organismos, saber qué es lo que tenemos que hacer primero, saber dónde trabajar para evitar el desenlace fatal que estamos viendo de los pacientes. En el Ecuador, el CETOX
que es el Centro de Información Toxicológico del Ecuador, entre el 2015 y el 2018, estableció que un 4% de la intoxicación ocupacional aguda es por agroquímicos. Estamos hablando de un periodo de 3 años y 5 años, se estableció que todos los agroquímicos prácticamente son los culpables de todo el proceso de intoxicación. Háblese del proceso solamente de la intoxicación ocupacional, ¿no? Pues estamos hablando, en este caso, este dato del 4% es solo de la intoxicación ocupacional, es decir, de todos los trabajos que involucran el uso de químicos, de tóxicos, que tienen que ver directamente con la actividad laboral de las personas. Entonces, de ese grupo, el 4%, se estableció que en este periodo de tiempo son los culpables, son los agentes que han producido más intoxicaciones en este periodo, con un incremento bastante considerable entre el 2015 y el 2017. Estamos ya en el 2023, viendo que estos datos se están actualizando, no se actualizan lamentablemente cada año, pero están actualizando y la tendencia siempre ha sido a la subida, más que a la baja del contacto con estos tóxicos y el incremento de los síndromes tóxicos. También se determinó que los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, a veces del Voltaren, del diclofenaco, del meloxicam, etcétera, 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 son los culpables también de que se produzcan algún tipo de intoxicaciones dentro de las intoxicaciones farmacológicas. Hablamos de un 20% aproximadamente, ¿sí? En donde la población que consume estos analgésicos, estos antipiréticos, ¿sí? Que son muchos de ellos de venta libre, y ese es uno de los inconvenientes también que tenemos en estos casos, que al ser de venta libre son de fácil acceso para las personas, y eso hace que incremente este porcentaje de personas intoxicadas o del consumo accidental o autoinfligido de esta sustancia tóxica produciendo síntomas tóxicos. Volvemos nuevamente a recapitular que el libre acceso, las no restricciones de los agentes tóxicos son una de las causas del por qué se producen o por qué hay alta incidencia de agentes, alta incidencia de personas intoxicadas. Obviamente, en este contexto no solamente hay que pensar en trabajar cuando ya se presenta el síndrome toxicológico, sino más bien trabajar también un poco en la situación de la prevención para evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar. Parte de la salud también está la prevención y la promoción, y eso es sumamente importante, trabajar en estas áreas, en el primer nivel de atención, sobre todo para evitar que ya la incidencia alta, las consecuencias fatales de los pacientes, la presencia ya de sintomatología de leve a moderada, de moderada a grave, exista. Se trabaja obviamente en los niveles anteriores, en los primeros niveles, en la prevención y la promoción para no llegar a estas consecuencias. En el Ecuador, en estos periodos de tiempo y en este estudio lo que se hizo, tenemos aproximadamente una tasa de intoxicaciones registradas de 100.000 habitantes. Subió a 14.4 en el 2010, es decir, 14 de cada 100.000 habitantes tuvieron algún tipo de incidencia o algún tipo de contacto con algún tóxico produciendo algún tipo de sintomatología, sea leve, sea moderada o sea grave. Sí, al 2011 hay una proyección de 17 de cada 100.000 habitantes, es decir, la incidencia sigue incrementándose. Habría que investigar, de hecho, por qué se siguen incrementando los casos. Se entendería que, a grosso modo decirlo, no se están implementando las estrategias adecuadas, no se está haciendo los programas de prevención, de promoción, etcétera, para tratar de evitar este tipo de incidencia, de que siga subiendo año a año en todos los 3 puntos la incidencia de intoxicaciones que se están registrando. Y háblese de las intoxicaciones que se pueden registrar, porque muchas de los pacientes intoxicados con sintomatología leve no asisten a las casas de salud, ¿sí? Por al no tener, obviamente, no presentar ningún riesgo, ni tampoco, obviamente, la sintomatología va a ser mínima, que las personas que sufren de esto pues, no le dan la importancia del caso y no se acercan a las casas de salud y esos datos quedan en el aire. Entonces, sí tenemos, pese a eso, una incidencia bastante alta.
En el 2011, el 49% de esa población que se registró o que pudo ser atendida por infecciones, por situaciones toxicológicas, siguen siendo los plaguicidas. Seguimos en el mismo contexto. El fácil acceso, eh, la libre compra, las no restricciones a los plaguicidas siguen siendo una de las causas, uno de los tóxicos de uso más común y que causan más intoxicaciones en nuestro país ya. De los 449 casos de intoxicación severa, ¿sí? El 7% fueron inhibidores de la colinesterasa, ¿sí? Seguidos por el alcohol etílico y los medicamentos. Seguimos en el mismo orden. Los plaguicidas, los pesticidas, los matamalezas siguen siendo la primera causa de intoxicación, seguidos de el alcohol etílico, metílico y los medicamentos de uso común, de venta libre sobre todo, que son los que causan o coadyuvan a que se presenten las intoxicaciones por el fácil acceso que tienen. Insisto, esto es un estudio que se hizo validado recién en el 2021 en el hospital, pero no está alejado de la realidad, que es lo que está pasando a nivel de nuestro país muy claramente. Es el estándar a nivel de nuestro país y como vemos, y haciendo comparativa con los estudios que se hicieron a nivel mundial en otros países a través de la OMS y la OPS, pues, seguimos la misma línea. Los plaguicidas, los pesticidas, los fungicidas siguen siendo el tóxico que está en primer lugar y que causa más intoxicaciones, sobre todo autoinfligidas, que también es el nivel más alto que se presenta en nuestro país. La conclusión, se puede sacar como conclusión que es un reto clínico, obviamente, el manejo de las intoxicaciones. Hay miles de sustancias que pueden producir intoxicaciones de las personas y obviamente esto es un reto para el profesional hospitalario, para el profesional de salud, para el profesional hospitalario. Porque cada tóxico, cada elemento que tiene contacto un ser humano puede causar sintomatología clínica diferente y obviamente hay que ser tratado específicamente cómo se presenta. Entonces, muchos de ellos tienen antídoto, muchos de ellos tienen su antagonista, muchos de ellos no tienen. Hay que tratar de trabajar y, y atender en función de la sintomatología que vaya a presentar. ¿Sí? Si nos basamos de la estadística y sabemos que los inhibidores de la colinesterasa, los órganos fosforados, específicamente los plaguicidas, los pesticidas que tienen como compuesto organofosforado o inhibidor de la colinesterasa, son los que más están causando intoxicaciones a nivel país, a nivel mundial. Obviamente eso nos obliga a todos los profesionales hospitalarios a, ¿qué? A prepararnos para conocer el tratamiento general, el tratamiento específico de cómo actuar en las primeras horas con los pacientes que tienen intoxicación por órganos fosforados. Y de igual manera, en función de esas necesidades, en función de esa estadística que se presenta, primero órganos fosforados, luego el ácido etílico, los alcoholes y los medicamentos, tenemos que, obviamente, hacer guías, prepararnos, conocer los protocolos y tener mecanismos de actuación en las primeras horas, en los primeros minutos, para evitar que tengan desenlaces fatales. Y ahí la importancia de conocer esto, para saber a dónde vamos a llegar, qué es lo que tenemos que saber, cómo debemos estar preparados desde un punto de vista general hacia una parte específica en cada uno de los tóxicos que se presentan. No todos se manejan de la misma manera, no todos podemos aplicar el tratamiento general de un paciente intoxicado por las características que tiene este elemento, ¿sí? Entonces, sí es importante que usted como profesional presbítero conozca, sepa cómo seguir, cómo tratar, qué sintomatología presenta y en función de eso dar el tratamiento lo más adecuado posible dentro de los primeros minutos para evitar consecuencias fatales en los pacientes. Y eso es un reto nacional, un reto mundial, que todos los profesionales de salud tenemos para tratar de en algo paliar cuando ya se presenten estos efectos de intoxicación. Y como digo, lo ideal es manejarlo en la parte anterior, en la prevención, en la promoción, para evitar que este tipo de situaciones no se puedan presentar. Y ya, pues cuando se presentan, tratar de solucionar de la mejor manera. Ya en el Ecuador tenemos, como les decía, hace unos 10 años aproximadamente,
ya dada esta importancia epidemiológica a nivel mundial, ya considerado como un problema de salud pública a nivel mundial, no solamente mundial, a nivel ecuatoriano también. Sí, se creó hace aproximadamente unos 15 años tal vez, el Centro de Información Toxicológica, CIATOX, en el Ecuador. Sí, es un centro adscrito al Ministerio de Salud Pública, con su número gratuito, los 800 Veneno, sí, que tiene su sede en la ciudad de Quito. Entonces, este es un centro que lo que hace es un diagnóstico oportuno, que le informa al profesional que necesita, que pide asistencia sobre el medicamento, el nombre del medicamento, el nombre genérico, la sintomatología, ¿sí? Y el accionar el protocolo que debe seguir para determinado tóxico que sea identificado. Entonces es una especie de base de datos gigante que se tiene de todos los tóxicos a nivel de CIATOX, ¿sí? En donde hay información específica, especializada de todas las intoxicaciones. ¿Sí? Hoy por hoy dentro del CISEQ del 911 se encuentra también, se puede conectar a través del CISEQ, ¿sí? A través de la línea telefónica 911 con personal de CIATOX directamente para que le informe sobre las reacciones, las guías, los protocolos, los pasos a seguir en caso de que se identifique algún tipo de paciente intoxicado por alguna sustancia. Conocida, desde luego, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace este centro centro de información toxicológica, CIATOX, en el Ecuador, adscrito al Ministerio de Salud Pública? Es apoyar y mejorar el manejo de las intoxicaciones en los servicios de salud. Ah, al tener muchos agentes tóxicos que pudieran verse afectados en las personas, obviamente es un tanto difícil guardar una base de datos tan grande con tanta información en la cabeza, ¿no? Entonces sí es importante que se tenga este centro que nos apoya. Se hace una llamada telefónica, el número al número 800 Veneno o a través del CISEC 911 y solicita el contacto con personal de CIATOX en donde le van a apoyar a informar respecto del tóxico específico, su sintomatología, su incidencia, los síntomas del manejo inicial, el manejo avanzado, etcétera, etcétera, los antagonistas, etcétera, que se necesite tratar a este paciente para evitar el desenlace fatal. También procesa, y aquí es donde viene la otra parte, ¿no? También se retroalimenta de cuántas personas han sido atendidas por determinado tóxico. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo también? Aparte de apoyar al profesional médico, también se absorbe la información para ver cuál es la evolución de ese paciente y incrementar la estadística de los pacientes que han sido o que han tomado contacto accidentalmente o, o de manera voluntaria con determinado tóxico para lograr obtener estadísticas reales en nuestro país. Sí, y obviamente hacer una serie de investigaciones que son de sumamente importancia para este proceso de la intoxicación. Y también brindar información sobre el comportamiento de las intoxicaciones, ¿no? De hecho, no necesariamente todas las personas o todos los seres humanos reaccionan de la misma forma a diferentes tóxicos. No, no siempre se reacciona de la misma manera. Lo que a un paciente le puede provocar sintomatología grave, posiblemente a otro le produzca sintomatología leve, muy posiblemente, sí, que también dependerá obviamente de las dosis que ingiera, ¿no? Por supuesto. Y la edad también influye un poco, las enfermedades coexistentes. Entonces, toda esa estadística, toda esa información que se vaya reuniendo con los pacientes que sufren estas intoxicaciones y con la información que los profesionales que están atendiendo a los pacientes retroalimente a esa institución que se decía TOX, a este Centro de Información Toxicológica, se haga una estadística global a nivel nacional para que en futuras ocasiones que se presenten este tipo de toxíndromes, obviamente se dé una asistencia de mejor manera, logrando de alguna manera evitar que las incidencias y muertes, las muertes accidentales o autoinfligidas por contacto con tóxicos se disminuyan al máximo, o si se pueden evitar sería lo ideal, sería llegar al clímax que se pudieran evitar completamente. No está mal, pues, no está mal soñar, pero posiblemente en algún momento se dé este tipo de situación. Por lo pronto, pues, acordarse que siempre tenemos esta, esta guía telemática que siempre va a estar 24 horas del día, los 365 días del año para poder hacer eh, la retroalimentación de la información. Y esto no solamente para el personal de la salud que está en el hospital, ¿no? Como profesional hospitalario también puede tener acceso, ¿sí? A través de la comunicación directa con personal discreto. Si usted determina o hace una atención de un paciente domiciliario en donde conoce el tóxico
¿sí? Y necesita retroalimentarse más información, hace la llamada telefónica a través del enlace del CISECU y se puede comunicar directamente con un profesional de CIATOX para que le asesore, le dé la información respectiva y usted también retroalimente cómo está funcionando, cómo está procesando ese paciente. Es sumamente importante. Entonces, acordarnos de este centro de investigación toxicológica. Más o menos hace unos 50 años, 40 años, si estamos hablando de que mucho tiempo, medio siglo aproximadamente, los centros de información toxicológica han estado proveyendo información de este tipo, de acuerdo a los tóxicos que se van presentando, al contacto que tiene la población, etcétera, para tratar de retroalimentarse. Es decir, los centros de información toxicológica, no me refiero a CERTOX específicamente, sino los centros de información toxicológica a nivel mundial, son aproximadamente unos 40 años que han estado retroalimentándose de la información. Imagínense la gran base de datos que tenemos para poder trabajar con los pacientes, para tener esa información al día, fidedigna, y cómo trabajar con los pacientes. Es así que más o menos CETOX está aquí no recuerdo, unos 15 años posiblemente, donde ya se instauró como centro de información y asesoramiento toxicológico, participa el Ministerio de Salud Pública. Pero claro, tiene esa información que se está retroalimentando, asentada en la realidad nuestra, más la información que también obviamente viene de organismos internacionales, de los centros de información toxicológica a nivel mundial, que alimentan esta base de datos y los datos que se van recopilando en nuestro país. Pese a que la gran mayoría como vimos anteriormente, las causas o los agentes tóxicos siguen repitiéndose tanto en los otros países como en el nuestro y a nivel mundial. Entonces tenemos un estándar y es por eso que esta información es sumamente importante que la mantengamos, que retroalimentemos estas agentes para que se te mantenga informado y obviamente se dé una información oportuna y asesoramiento, consejos a los profesionales de la salud. Todos estos protocolos, estas guías que vienen a través de estos centros de información toxicológica, obviamente son aprobados, son regulados por el Ministerio de Salud Pública, aquí en el Ecuador, desde luego, que es el órgano rector, y en cada uno de los países por su órgano rector, su Ministerio de Sanidad, etcétera, que es el que regulará en su país. Pero todos tienen conexión directa y obviamente son validados por las instituciones de prestigio, la academia, eh, el, el sistema de salud local, que avaliza, que aprueba estos protocolos para que sean establecidos, sean aplicados a las personas que así lo necesitan. Si a todos nos comparte alguna información de estos años que se han venido dando, tenemos una comparativa más o menos del año 2010, que son los datos que tiene Ciatox, los que se ha podido obtener al menos, en donde sí, desde el 2008 al 2010 ha subido prácticamente un 300% los casos. Sí, es una incidencia bastante alta. Habrá que investigar. De hecho, la mayoría de intoxicaciones son intoxicaciones no accidentales, ¿no? Son intoxicaciones autoinfligidas, que es el mayor índice de casos que se presentan. Entonces habrá que actuar en este caso en la prevención. En la prevención creo que es el eje fundamental de todo este proceso de la intoxicación. Los casos siguen aumentando, los problemas sociales siguen incrementándose, los problemas psicológicos siguen incrementándose y eso obviamente hace que estos índices de intoxicación, de contacto con tóxicos, de personas intoxicadas, sigan incrementándose de mayor manera. Si no se hace algo en el primer nivel, obviamente los casos van a seguir y la responsabilidad para los profesionales, tanto hospitaleros como prehospitaleros, va a ser mayor, porque nosotros tendremos que prepararnos de mejor manera para conocer más acerca de estos toxíndromes y en función de eso dar nuestro tratamiento adecuado, por lo menos en en los primeros minutos, en las primeras horas de que el paciente tenga contacto con los tóxicos y evitar así problemas mayores. Tenemos un grupo según el agente, los plaguicidas siguen siendo a nivel nacional de fuentes y ataúdes los datos que se han podido recopilar del total del total de, de pacientes reportados de intoxicación, el 56% siguen siendo por plaguicidas, órganos fosforados, ¿sí? Órganos fosforados, plaguicidas, herbicidas, etcétera, etcétera, inhibidores de la comilesterasa, ¿sí? El 56%. Las causas ya prácticamente las sabemos, ¿sí? Entonces, no ha cambiado
sigue manteniéndose esta estadística. El 56%, el 16% un poco menos por los medicamentos de uso humano, de uso común, de uso libre, los AINES, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, que son medicamentos con patologías de base que tiene acceso a la población. Un 10% para el uso doméstico general, estamos hablando de cloros, de desinfectantes, etcétera, etcétera, etcétera. Productos de uso industrial, no doméstico, ¿sí? El cloremetílico, por ejemplo, el metílico de uso industrial, el, el, el DIN también, sustancias de abuso, estamos hablando de un 4%, el alcohol etílico, son sustancias permitidas. Al final de cuentas son drogas y sustancias que en abuso, en exageración, sí conducen a un síndrome de intoxicación. El de un 3% por plantas. Hoy por hoy la alimentación también juega un papel importante dentro de nuestra supervivencia. Sí, cada día se formulan más preparaciones, mejores preparaciones con nuevos ingredientes. Muchos de ellos no son, entre comillas, aptos para consumo humano, o a muchas personas tienden a ser síndromes alérgicos a eso, reaccionan de diferente manera y eso también causa, pues obviamente, eh, síndromes toxicológicos. Pero no es una afectación muy grande, pero sí tenemos un 3% importante que habría que también considerar esa parte. Y un 1% entre algunas otras sustancias, entre los alimentos y las bebidas. No todo el mundo tenemos tolerancia a diferentes alimentos, a los mariscos, las nueces, a algunas frutas, etcétera, que se causan también su consumo, algún tipo de síndrome toxicológico. Entonces, todo esto hace un gran porcentaje de agentes que puedan causar, de esos de los que se han reportado, insisto nuevamente, de los que se han podido reportar hasta la actualidad. Pero obviamente podrán seguir apareciendo más en función de cómo el ser humano tenga contacto con otro tipo de sustancias y le produzca un otro tipo de intoxicación y entrarán a las estadísticas. Luego tenemos también ya la estadística general, la intencional y la accidental, como les había dicho. Entonces nos reporta que el 63% son intencionales. El 100% de la población que se pudo reportar o que recibió la atención médica, o que ha recibido la atención médica, que ha sido reportado y está dentro de las estadísticas de iniciativas públicas, 63% es intencional, es decir, son autorices. Autorices o suicidios. ¿Sí? Por causas muchas, pero las principales, plaguicidas, pesticidas, raticidas, ¿sí? Órganos inhibidores de la colonización. Eso como sustancia, estos elementos como sustancias principales y que incrementan la intencionalidad. Es decir, el fácil acceso a esto hace que se autoinfrinja, se causen daño a la salud, con un 63% de una población sumamente alta. Y apenas el 35% accidental. ¿Qué puede ver los otros? No, son intoxicaciones de orden laboral. Sí, donde obviamente ya hay otros factores también, como les digo, el uso inadecuado de los EPPs, la exposición en demasiadas sustancias químicas, ¿sí? El uso inadecuado, el uso defectuoso de los EPPs, que es lo que hace estas intoxicaciones accidentales. Y apenas un 1% de las reacciones adversas a algún tipo de químico, por ejemplo, el hecho de que si usted utiliza guantes, hay personas que son intolerantes o que son alérgicas al látex como tal, y le da una reacción adversa, ¿no? Pues eso también está considerado dentro de ese proceso toxicológico que causa sintomatología leve, y que muchas veces no necesitamos atención, y obviamente no entra dentro de las estadísticas, pero los pocos que se han podido atender por reacciones adversas también están considerados dentro del 0,1%, que es mínima el porcentaje de, de personas intoxicadas. Esta gran intencionalidad, ese gran porcentaje de intencionalidad, sí, se le atribuye mucho a los problemas sociales, a la cuestión delincuencial, a la inseguridad, a la violencia que se está viviendo en nuestro país y que sigue incrementándose. Entonces, esto hace que el problema, que es la intoxicación como tal, el problema de la intencionalidad, viene arrastrando otros factores sociales que hay que trabajar también. No le vamos a echar solo la culpa a la persona como tal que quiso
autoinfligirse, desde luego, ¿no? Pero sí, el contexto social es el que está influenciando mucho en las personas para llegar a causarse este daño o autoinfligirse este daño con sustancias de fácil acceso. Hay que considerar también que dentro, en cambio, de la situación accidental están los niños, sobre todo, ellos no lo hacen intencionalmente, si es una cuestión accidental, por el mal almacenamiento de los químicos, por el contacto de los químicos no accidentales, etcétera. ¿Sí? Que ya no es una intención más suicida, sino más bien sumamente accidental. El mal almacenamiento, sobre todo en la parte doméstica, de lo que es detergente, de lo que es desinfectante, etcétera, así que la curiosidad nata que tienen los niños eh, obtengan estas sustancias, tengan fácil acceso, ingieran accidentalmente y se causen los síntomas de intoxicación. Hoy por hoy, usted va a una despensa de productos de aseo y huele más a frutería que a, que a productos químicos. Quiere algo para trapear el piso y le dan que huela a fresa. Y obviamente para un niño percibir ese aroma de la intención de que es una bebida que se puede ingerir tranquilamente y lo hace. Entonces, imagínense también esas situaciones que si bien es cierto por un lado, dan el aroma, aromatizan, etcétera, etcétera, pero por otro lado pueden causar bastantes daños, sobre todo a los niños. Obviamente no conocen todavía, no pueden leer las etiquetas, no saben que sus sustancias son peligrosas, simplemente tienen acceso, huelen, perciben, y para ellos es una bebida común y corriente. Entonces, claro, ahí tenemos participación también padres, las personas adultas de la casa, de saber almacenar bien y adecuadamente cada uno de estos productos para evitar que se presenten este tipo de situaciones. Como ya habíamos hablado, en el Ecuador también no es la excepción. Eh, las intoxicaciones por sexo. En los días anteriores predominaban un poco el índice mayor de mujeres, que eran las que tendían a autoinfligirse al contacto con tóxicos autoinfligidos. Pero a partir del 2010 hacia adelante ha cambiado un poco eso y el sexo masculino, el género masculino es el que está teniendo como que despuntando un poco y nuevamente dando más casos, aumentando la incidencia de casos autoinfligidos por tóxicos. La tendencia está cambiando, aquí están las investigaciones del caso, son específicamente de orden social, demográfico, lo que está causando esto, pero sí está aumentando ya las lesiones autoinfligidas por tóxicos en el género masculino. Eso es lo que está reflejándose en nuestro país. Las 5 primeras causas, volvemos en nuestro país, esto ya es reportado por CIATOX, ¿sí? Son datos muy reales de lo que está pasando ya en nuestro país, asentada en la realidad. Las 5 primeras causas de intoxicación, según su función, o a la gente a nivel nacional son los plaguicidas. Volvemos a los plaguicidas por el fácil acceso, insisto nuevamente. Los plaguicidas, pesticidas, los inhibidores de la colinesterasa, que son los fundamentales, los organofosforados, son los primeros, la primera causa de intoxicación a nivel nacional en las personas. Luego vienen los animales venenosos, a veces serpientes venenosas, escorpiones, abejorros, abejas, etcétera, etcétera. Luego vienen los medicamentos, los tóxicos industriales, los tóxicos de uso doméstico. Bien, los tóxicos de uso doméstico están en quinto lugar, sí. No en los adultos tanto la intoxicación de uso doméstico, pero sí en los niños sobre todo. A veces no leemos las instrucciones, las personas no tienen la prolijidad de leer las instrucciones de que tienen que estar utilizando el agente doméstico en un ambiente abierto, ¿sí? Y eso hace que se concentren los vapores, los gases dentro de ese espacio confinado y obviamente la persona llega a presentar algún tipo de intoxicación. Los tóxicos industriales pueden ser laborales, como no pueden ser laborales, medicamentos de uso libre, como los de uso restringido, y los plaguicidas de animales venenosos. 5 de las primeras causas. ¿Qué implica esto? Usted tiene que prepararse como tal para tratar una intoxicación por plaguicidas, por animales peligrosos, por medicamentos, por tóxicos industriales y tóxicos de uso doméstico, que es lo que más comúnmente va a encontrar en personas intoxicadas. Luego las causas por su función. Nuevamente volvemos. Por su uso funcional, plaguicidas, medicamentos, productos de uso doméstico,
productos de uso industrial y plantas venenosas. Esto se refiere a su uso funcional, es decir, a los agentes que por la cuestión laboral se utilizan. Estos plaguicidas siguen siendo la causa principal de las intoxicaciones. Los medicamentos a continuación, los de uso doméstico, hoy por hoy hay muchas industrias, ¿no? Clandestinas, por así decirlo también, que no cumplen su norma INE para poder elaborar productos de uso doméstico, químicos, desinfectantes, jabones, etcétera, 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 que hacen domésticamente, ¿sí?, este tipo de productos teniendo contactos con químicos y que pueden producir o generar síndromes toxicológicos en las personas que utilizan y que no utilizan los equipos de protección personal adecuadamente. Entonces, sí, es otro problema también esto, y aquí se lo ha reflejado mucho, que estamos en tercer lugar por el uso funcional de los agentes, que se han reportado hacia TOC, desde luego, ¿no? Sí, por esta alta tasa de clandestinidad que se utilizan los productos o la creación de los productos, ¿no? Los productos industriales de la misma manera. Muchas veces, muchos de ellos mal manipulados, mal dosificados, mal utilizados, y hace que genere contaminación en las personas. Y las plantas venenosas, no está por demás considerar esto, ¿no? Hoy por hoy tenemos la índice de vegetarianismo, de veganismo, etcétera, que inducen, por la medicina tradicional, que también induce al consumo de determinadas plantas o de muchas plantas para tratar de curar diferentes o muchas dolencias, sin que estos productos tengan un registro patentado, un registro sanitario, que hayan sido comprobados, que sea tolerable para el uso humano. Sí, son laboratorios clandestinos que lo único que hacen es causar más daño a nivel de intoxicación a las personas que lo van a consumir. Entonces sí, también hay que entender esta parte para poder saber si es que dentro de la población donde yo trabajo, donde yo presto mi servicio, hay este tipo de industrias que eventualmente pudieran utilizar diferentes plantas sin los recursos, sin los registros sanitarios del caso, y causen este tipo de, de daños, de daños a las personas. Con esto es importante solamente hacer un preámbulo, ¿no? Un preámbulo general de lo que está pasando de la toxicología a nivel de nuestro país, a nivel del mundo, a nivel de los países industrializados, no industrializados, y comprender que la intencionalidad de esto, de estas estadísticas de los centros de información toxicológica nacionales y mundiales, es más bien la recopilación de la información, la retroalimentación a los profesionales de la salud para que se den la ayuda adecuada dentro de los primeros minutos, de las primeras horas, y evitar desenlaces fatales. ¿Qué lleva a esto? Que nosotros como profesionales hospitalarios, que ustedes como profesionales hospitalarios, ¿sí?, le den más importancia, le den la importancia del caso a la preparación, al conocer cómo se puede actuar en los primeros minutos antes de que su paciente tenga que ingresar a una casa de salud, y evitar que con un tratamiento general, con un tratamiento inicial general, se den desenlaces fatales para los pacientes. Un mundo muy, muy complejo el de la toxicología, un mundo muy amplio, pero trataremos de que por lo menos el conocimiento general, la generalidad del tratamiento en la atención prehospitalaria del toxíndrome sea el más adecuado para ustedes. Muchas gracias por su atención.